A ver, para seguir con el tema de los textos que yo venía remarcando, obviamente el proyecto de una psicología para neurólogos, que es de 1895, es lo que se considera una psicopatología primitiva. Corresponde, bueno, a la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente, y el conflicto ya desde esa época, como va a ser siempre, el yo versus la sexualidad. La hipótesis freudiana que se mantiene es que lo sexual sucumbe cuando entra en conflicto con representaciones culturales y éticas. Entonces, yo ponía que parece un yo moralino, ¿no? Un yo que va a actuar y al mecanismo de la represión, rechazando lo que entre en conflicto con lo cultural. Freud dice de una manera que me llamó la atención, respeto del yo por sí mismo. ¿No? Parece a ver, esa cosa moralina que yo digo que le atribuye al yo, propia de la época también, está traducida en esa frase, ¿no? Respeto del yo por sí mismo. Bueno, 1900, volvemos a la época que estábamos marcando antes, y entonces acá la dicotomía va a ser, bueno, pulsiones de autoconservación versus las pulsiones sexuales, siguiendo el modelo que Freud venía sosteniendo. Las de autoconservación son lo biológico, lo orgánico, lo corporal que no sea sexual sería. Y acá el articulador lo que hace de, de, de pivote entre estos dos, de estas dos oposiciones es la defensa. Hay que defenderse de lo sexual para no perturbar al yo, para respetar el yo. 1914, que es la época que nos interesa, que es la que estamos trabajando, entonces ya a partir de introducción del narcisismo lo que surge es la dicotomía entre libido del yo versus libido objetal. Y lo que va a haber es la posibilidad de que haya derivación del libido del yo, haya estasis, haya estancamiento de la libido del yo, en el caso, perdón, de la libido de objeto. Quería detenerme un rato en esto primero. En lo que él considera lo que llama en esa época neurosis actuales, que eran primeramente la de angustia y la neurastenia, donde lo que hay es estasis del libido del yo, el libido de objeto, perdón, por mi fallido, y a partir del historial de Scheber agrega la hipocondría como estasis de libido yoica que dispara de nuevo el cuadro severo que habíamos mencionado. Estasis es acumulación, es detenimiento, estancamiento también. Y a mí me interesan siempre las neurosis actuales porque son, bueno, ¿se acuerdan la metáfora de Freud de que es el granito de arena que hace falta para construir la perla, ¿no? En la biología. Bueno, la perla psiconeurótica. Entonces las neurosis actuales como necesarias para que se dispare luego el cuadro neurótico. Bueno, a ver, las caracterizo. La neurosis de angustia en realidad es a partir de la abstinencia sexual y la neurastenia a partir de las malas prácticas sexuales. El ejemplo siempre dado para eso es el onanismo, ¿no? Las prácticas masturbatorias. Y la hipocondría, bueno, es un exceso de preocupación por las enfermedades corporales imaginarias también, ¿no? Podría decirse. Bueno, no reales, no con sostén orgánico. Entonces, tenemos por un lado las neurosis actuales, después las neurosis narcisistas, a las que Freud propone nombrar parafrenia, que no es el nombre que prosperó, porque efectivamente prospera. Bueno, primero aparece Kraepelin proponiendo la demencia precoz como nombre genérico para cierto tipo de demencias, y Bloiler triunfa con su propuesta que es la esquizofrenia. En esa época, para Freud, las neurosis narcisistas agrupaban esquizofrenia, paranoia, las demencias y la melancolía. Era una neurosis narcisista, que va a ser la única que se sostiene
en la última psicopatología freudiana. Va a quedar como un cuadro intermedio entre las neurosis y la psicosis. La melancolía va a ser el único cuadro conservado como neurosis narcisista. Bueno, y por último, las neurosis de transferencia, tal como las conocemos hoy, histeria, neurosis obsesiva y fobia. Hago mención a lo que pasa después de 1920, que es, bueno, complejo de castración articulado con complejo de Edipo, a partir de más allá del principio del placer, y tenemos neurosis, melancolía como cuadro intermedio, psicosis y perversiones, donde el conflicto va a estar caracterizado por pulsión de vida y pulsión que resolveremos. Bueno, ¿sí? ¿Les sirve? Bueno, gracias. Sí, acá está la otra. Ah, claro, sí. Este es el mío. Sí, ese es tuyo, los míos están acá. Claro, está muy bueno. Se vuela. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Ahora, bueno, estamos casi todos acá. Antes que nada, una aclaración respecto de esto que Marta plantea de la psicopatología freudiana, que el texto que vamos a trabajar, el discernimiento de lo inconsciente, de la metapsicología, corresponde, digamos, al tiempo de Freud, no la última psicopatología, sino cuando habla de neurosis, me tengo que poner neurosis actuales, narcisistas y de claro, sí, que va a hablar de psiconeurosis narcisista en este texto. Es el tiempo de esos cuadros, digamos, para ubicar. Yo voy a ir directamente al texto, es el apartado 7, el discernimiento de lo inconsciente. Bueno, en la traducción de Echeverri, o sea, Morortu, pero el traductor es Echeverri, no Morortu, está como discernimiento de lo inconsciente. En lo discernimiento. Y en la traducción de López Ballesteros es el reconocimiento del inconsciente. Y agrego, ¿no? Agnosticación. ¿Qué? Agnosticación. ¿Qué es eso? Y sí, el reconocimiento es las dos cosas. Agnóstico. Hola, hola. Este que se usa para la cuestión religiosa, que dice soy agnóstico. Sí. Ah, mira, no sabía. Sí, agnosticismo. En Ballesteros es el reconocimiento del inconsciente. Echeverri, porque una aclaración de paso. La traducción de Amor Ortu estuvo a cargo de José Luis Echeverri, porque a veces usamos Amor Ortu como... Él traduce directo del alemán a Freud. Lo que está traducido luego en los comentarios y notas de Strachey, esa traducción la hace Leandro Wolfson. O sea, hay dos traductores. El que traduce del inglés los comentarios y notas de James Strachey y la traducción directa del alemán de Freud. Eso en el caso de Amor Ortu. Bueno, ya no me voy a detener en Ballesteros, que ya conté toda la historia de qué temprano fue esa traducción, muy anterior a cualquier otra en vida de Freud. Bueno, en este escrito de Freud es el discernimiento, yo lo voy a tomar de Echeverri, en principio, pero es un texto bastante, diría, complejo, con muchas vueltas. En parte, deduzco que tiene que ver porque Freud se ve llevado, después vamos a ver por qué,
a introducir algún cambio, modificación en lo que venía planteando previamente, ¿no? En relación a la cuestión del inconsciente y la represión. Creo que eso le da como una cierta vuelta, una cierta complejidad al texto, ¿no? También en parte tiene que ver, entiendo, que como él dice al inicio del texto, hasta ahora había abordado la cuestión de lo inconsciente a partir de la vida anímica y de las neurosis de transferencia, ¿no? En relación, digamos, a la cuestión neurótica y formaciones del inconsciente. Ah, vida onírica, sí. Sí, acá sí, vida onírica y neurosis de transferencia, sí. Y en este texto va a abordar lo que traía Marta en términos de Kraepelin, demencia precoz, y sería la esquizofrenia de Bleuler, y él va a hablar de esquizofrenia luego, ¿no? Y lo termina aceptando, pero no Claro. era el término que quería. Sí. Entonces, este texto es de 1915. Y va a tomar, bueno, entonces va a tomar para abordar la cuestión del inconsciente la esquizofrenia. Para eso, que me quiero detener, va a subrayar fundamentalmente las alteraciones del lenguaje en la esquizofrenia. Está muy lacaniano Freud en este texto, ¿no? Va a tomar... Ah, claro, acá no, pero sí. Entonces, bueno, lo va a abordar a partir de las alteraciones del lenguaje en la esquizofrenia, ¿no? Y en ese sentido va a tomar algunos ejemplos que le ofreció el doctor Víctor Taus. ¿Recuerdan? Taus fue uno de sus primeros discípulos, que bueno, de triste final, porque en 1919, si no me equivoco, en algún lugar anoté los años, él se mata, sí, había nacido en Eslovaquia en 1879 y muere en Austria en 1919, se suicida por ahorcamiento y un balazo, por las dudas. ¿Cómo Sí. separan las dos cosas? Sí. No sé. Eso dice Google. Él había querido analizarse con Freud y Freud no lo había tomado y lo había derivado a Helen Deutsch. Bueno, es larga la historia, para pero... que tengan cuidado cuando rechazan una paciente. Taus trabajó mucho la cuestión de la esquizofrenia e incluso escribió un texto que se llama Acerca de la génesis del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia, que se hace público después que él muere. Ese texto lo escribe, claro, lo escribe ya, bueno, y decide... No, era uno de sus primeros discípulos. No me va a dejar nada por decir. Ah, en ese sentido. Bueno. No sé si viene el caso que yo diga las clases de esquizofrenia que se admiten hoy en día, pero que ya en esa época estaban. Dale. La esquizofrenia son 4 casos. Hoy en día creo que agregaron un quinto. No sé quién lo agregó, pero lo leí en algún lado. Pero es esquizofrenia simple, hebefrenia, que es la de los jóvenes, la esquizofrenia paranoide y la catatonía. Son los 4 tipos de esquizofrenia que se consideran hoy, pero que viene a cuento de DSM. ¿Cómo? Así lo deja Kraepelin. Y ahora hablan de una que se llama de disolución, una cosa rara que no entendí, y creo que abarca la hebefrenia.
La consideran, Ah, la Eva consideran Efrén. la más grave, en realidad por su temprana aparición, ¿no? En la Claro. adolescencia. Sí, acá, bueno, va a dar ejemplos de adolescentes, aunque no hace esa discriminación de diversos. Bueno, muy rápidamente, él va a recordar Freud, que en el caso de la esquizofrenia, a diferencia de las neurosis, se impone el supuesto de que tras el proceso de represión, recuerden que Freud usa el mismo término, pero en realidad son mecanismos distintos, la libido quitada no busca un nuevo objeto, sino que se recoge en el yo, ¿no? Y bueno, ubica la cuestión del narcisismo primitivo carente de objeto, ¿no? Y va a ubicar, esto a grandes términos, ¿no? Entonces, va a ubicar que en la esquizofrenia se observa, sobre todo en sus estadios iniciales, una serie de alteraciones del lenguaje. El modo de expresarse es a menudo objeto de un cuidado particular. Es rebuscado, amanerado. Las frases sufren una peculiar desorganización sintáctica. Y en el contenido de esas procedencias muchas veces pasa a primer plano una referencia a órganos o inervaciones del cuerpo. Esto luego vamos justamente a tomar algo de esto, ¿no? Del lenguaje de órgano de la esquizofrenia. Bueno, entonces Víctor Taus le hizo llegar algunas observaciones de pacientes de él, de Taus, y acá las transcribe Freud, ¿no? Para dar. Dice, una de las enfermas, una muchacha que fue llevada a la clínica después de una querella con su amado, se queja y dice, los ojos no están derechos, están torcidos. Verdregen, ¿se pronuncia así? Verdregen. Bueno. Ella misma lo aclara exponiendo en un lenguaje ordenado una serie de reproches contra el amado. Ella no puede entender que a él se lo vea distinto cada vez. Es un hipócrita, es un torcedor de ojos. Augen Verdrecher, yo lo digo españolizado. Antes era Verdrechen, ahora Augen Verdrecher. Simulador. Él le ha torcido los ojos, ahora ella tiene los ojos torcidos. Ella ve el mundo ahora con otros ojos, ¿no? Acá, en relación a este decir esquizofrénico, este modo, ¿no? Va a plantear Freud, ¿no? Que la relación con el órgano, en este caso con el ojo, dice, se ha constituido en la subrogación de todo el contenido. El dicho esquizofrénico tiene aquí un sesgo hipocondríaco, ha devenido lenguaje de órgano. Acá tenemos una primera cuestión a develar o abrir como pregunta, que es justamente la diferencia entre la hipocondría y el lenguaje de órgano en la esquizofrenia, ¿no? Que es un decir muy diverso, ¿no? Bueno, en esta, bueno, y subraya esto, ¿no? La cuestión de los ojos, del órgano, tal como él lo plantea, y la diferencia con lo que hubiera ocurrido en el caso que se tratara de una histeria, ¿no? Dice, una histérica, en el primer caso, habría torcido convulsivamente los ojos. Y en el segundo, bueno, ahora voy después al segundo caso. O sea que él plantea que no habría ese decir esquizofrénico, sino en su lugar habría directamente... Sí. Y en un... Sí. Y luego hay una segunda comunicación de la misma enferma que dice, ella está en la iglesia y de repente le da un sacudón. Tiene que ponerse de otro modo.
Colocarse. Sich anders stellen. Sí, colocarse. Sí, ponerse o colocarse como si alguien la pusiera, como si fuera puesta. Esto está todo en bastardilla, ¿no? Y ofrece luego al análisis una serie de reproches contra el amado. Otra vez. Que es ordinario, que a ella, que por su cuna era fina, la hizo también ordinaria, la hizo parecida a él mismo, porque le hizo creer que él era superior. Ahora ella se convirtió en lo que él es, porque creía que sería mejor. Él ha falseado su propia posición, Verstellen. Él le ha falseado la posición. Esto es una Sí, pequeña claro. aclaración porque es importante como Sí. Stellen y verstellen. Sí, stellen es colocar y verstellen es esa doble excepción de, digamos, de aparecer como, ¿no? Sería, entonces por eso es importante colocar. Claro, Ya, por eso, claro. sí. Entonces es de colocar, pero a su vez es. ¿No? Ah, En el tiene sentido los de dos. que él lo Ah, toma ahí acá como está, que- sí. como que él finge algo. Creo que no me acuerdo, pero no está ordenado. Sí, está bien. Sí. Ah, Dice, colocarse. De forma fingir. No se escucha. Hola, hola, no se escucha. Es importante que es el mismo significante. sí. Luz, ¿vos me escuchás Sí, a mí? claro, porque Yo te escucho, justamente pero ellas ni se les ve la cara ni se escuchan. significante en juego. Sí. No. Hello. Delia, No se las escucha. Verás que todavía no Sí, llegué a eso. Esa es la parte. no, están desconectadas. En el, bueno, y acá Freud trae respecto de este de esta segunda ejemplo, va a plantear, dice que en este segundo caso, la joven habría, si fuera un caso de histeria, habría ejecutado en realidad el sacudón. No hubiera tenido la intención o digamos, sino que lo hubiera ejecutado en realidad en lugar de sentir el impulso, y en ninguno de los casos habría poseído pensamiento ninguno sobre la significación que eso tenía para ella, ¿no? Esto es lo que Freud va a ubicar como diferente en relación a lo que llama lenguaje hipocondríaco o de órgano, insisto, bueno, hay que después pensar la cuestión de la diferencia con la hipocondría. Sí. Entonces, la cuestión es, ¿qué deduce Freud de esta cuestión del lenguaje de órgano en la esquizofrenia? Digamos, ¿cómo da cuenta de esto, no? Y aquí es donde él va a introducir un cierto cambio en relación a lo que venía planteando, en relación a lo que sigue llamando represión, pero es otro mecanismo en realidad, ¿no? Y va a decir que lo que se puede ubicar en este lenguaje tan peculiar es lo que él llama el predominio de la referencia a la palabra, esto es lo que traía Osvaldo, sobre la referencia a la cosa, ¿no? Quedan como desconectados, dice él, la referencia a la palabra de la referencia a la cosa. Cosa que no sucede. Esto dice es lo que bueno, va a dar algunos otros ejemplos, no me voy a detener en relación a esta dimensión, a la diferencia entre lo que él llama la formación sustitutiva en la esquizofrenia y en la neurosis, ¿no? En
en el campo de la esquizofrenia tiene particularidades que tienen que ver con este predominio de la referencia a la palabra y su desconexión con la referencia a la cosa, ¿no? Dice que justamente esto es lo que le confiere a la formación sustitutiva de la esquizofrenia su carácter extraño, este predominio de la referencia a la palabra. Y aquí, entonces va a ser una modificación, Freud. Y dice, reunamos esta intelección con el supuesto según el cual en la esquizofrenia son resignadas las investiduras de objeto, que es lo que decía al principio, ¿no? Que están designadas las investiduras de objeto y se produce esa desconexión. Y no se refugian en la fantasía como en el caso de la neurosis, ¿no? La investidura de objeto. Dice, el supuesto de que en la esquizofrenia son designadas las investiduras de objeto, tendríamos que modificarlo ahora. La investidura de las representaciones palabra se mantiene. De los objetos, ¿no? Las representaciones palabra de los objetos se mantiene. Lo que pudimos llamar antes representación objeto, acá viene todo esto, object Vorstellung, consciente se nos descompone ahora en representación palabra, Vorstellung, y representación cosa, por Sachvorstellung. No usa DIN, notemos que lo del Das DIN no usa acá la palabra DIN para nombrar cosas, sino Sachvorstellung. ¿Y se traduce como? Cosa. En las dos, Das DIN también es la cosa. Claro, pero como equivalente a objeto. Como equivalente a objeto. No, ahora, por eso, ahora hace una modificación. La representación objeto se divide en representación palabra, Vorstellung, y representación cosa, Sachvorstellung. Lo que antes era representación palabra solamente. O sea, está modificando a partir de la esquizofrenia algo de cómo ubicaba la cuestión de la conexión, porque esto tiene que ver con lo que él habla de la relación y la conexión a los objetos, ¿no? Entonces da cuenta de qué es lo que ocurre, ahora diríamos la psicosis, pero en la esquizofrenia, que no es que queda absolutamente deshacida, digamos, sino que lo que queda es la representación palabra. Por eso ese decir esquizofrénico, ¿no? Y no anudado a la cosa. Claro, a la cosa. Que veremos que la cosa no es el objeto de la realidad para Freud, ¿eh? Representación cosa, representación palabra no implica que la palabra anudada al campo de la realidad, no, es otra dimensión. Eso es importante. Entonces va a decir, de golpe queremos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente. Ellas no son, como creíamos, esto es lo que viene trabajando ya hace rato, diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos diferentes, ¿no? Consciente e inconsciente. No son diversas transcripciones, ni diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar, sino que la representación consciente abarca la representación cosa más la representación palabra, y la inconsciente es la representación cosa. Siempre habla de representación. Es difícil, pero O sea, digamos, ¿cómo? Estamos muy Claro. Es muy difícil, sí, claro. Cuando vos decís el mecanismo de esta represión, por eso que Freud lo llama represión leonesona. Yo tengo mis dudas, ahí me parece que también hay un sesgo de lectura desde Lacan. Freud sigue trabajando con eso. Bueno, hasta Schreber. Schreber dice proyección.
El mecanismo es la proyección. Pero fíjate, cuando Scherer, Scherer es anterior, es del 11, ahora estamos en el claro, 15. pero hasta Scherer, él cuando plantea los 3 tiempos de la represión, la represión, la segunda, obviamente dicha, es igual en las esquizofrenias, el retiro de carga. Ahora, la diferencia es que para la esquizofrenia la fijación es el narcisismo. Bueno, mejor dicho, en el autoerotismo, para la paranoia, en el narcisismo. Sí. Y después se diferencia la modalidad de retorno del tercer tipo. Ahí incluye la proyección, porque ahí incluye entonces la alucinación y el delirio, y la modalidad de retorno. Y la represión es el síntoma de la represión. Sí, pero voy a decir algo y después continúo, pero quiero decir algo de esto. En Schreber, o sea, ya 4 años antes, Están pidiendo. nosotros no se Están pidiendo escucha. que Me pasemos acerco. No, era que no lo escucharon. Bueno, después, pero quería traer algo en relación a esto, ¿no? Nosotros tenemos, claro, la facilidad de leer a Freud con los 3 registros de Lacan, ¿no? Que eso nos abre una lectura, obviamente, y ordena esto también de otro modo. Pero también es cierto que en Schreber, cuando Freud habla del mecanismo paranoico, particularmente del mecanismo, y habla del delirio como proceso de restitución, de reconexión con el mundo, va a decir, lo traje porque justamente lo quería mencionar, hablando de lo que llama ahí proyección, en el mecanismo paranoide, dice, no era por lo tanto exacto decir que la sensación interiormente reprimida es proyectada al exterior, pues ahora vemos más bien que lo interiormente reprimido retorna desde el exterior. Esto es forclusión, así digo. No. Digo, en Lacan, lo que pasa es que usa la palabra reprimido y Lacan va a hablar de Celia forclusión. dice sofocado, en realidad, en otras traducciones. Acá, bueno, claro, en esta dice lo interiormente reprimido retorna desde el exterior. El retorno del exterior, o sea, de lo real. Por eso lo llama proyección, pero es otro mecanismo, ¿no? Y Lacan Lacan subraya con su lectura de Freud única, subraya esto y ubica la cuestión forclusiva. El significante retornando de lo real. Que es lo que, digamos, que decir esquizofrénico tiene que ver con esa dimensión del significante retornando de lo real, ¿no? No en el campo de lo simbólico. Pero esto nos corre un poco, pero está dentro de lo que, porque da cuenta de justamente de esto que Freud acá ubica como lo que está, digamos, el predominio de la referencia a la palabra, pero esa dimensión de la palabra que él ubica desgajada de la representación cosa, ¿no? De todas maneras, lo que ubica es un mecanismo diferente. Sí, el mecanismo ahora estoy yendo a Schreber, pero tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Se pregunta Freud acá con respecto a la esquizofrenia, dice, una duda, dice, ¿no? Si el proceso que en este caso hemos llamado represión, en la esquizofrenia, tiene todavía algo en común con la represión de las neurosis de transferencia. Abre la pregunta, ¿no? Él dice, claro, y dice, el quite de la investidura consciente sigue siendo de cualquier modo lo común a ambas clases de patología, ¿no? Dice, la diferencia es que esa huida de parte del yo se pone en obra en la neurosis narcisista, o sea, la esquizofrenia, de manera mucho más radical y profunda. Va a ubicarlo en grados, pero
Sí, hay algo que él está armando y no termina de, sí. Y también se pregunta acá cómo es posible que esa misma representación objeto que pertenece al sistema preconsciente, la representación palabra, esté destinada a ser la que experimenta una investidura más intensa. Se pregunta cómo es posible que en el decir esquizofrénico sea la representación palabra la que tiene esa investidura más intensa, siendo que pertenece al preconsciente supuestamente. Es donde Al sistema empieza. superior, ¿no? Claro. Que eso es- Y entonces dice, acá viene nuestra ayuda, responde esa pregunta que Freud se va formulando preguntas. Dice, acá viene nuestra ayuda la reflexión de que la investidura de la representación palabra no es parte del acto de represión, sino que constituye el primero de los intentos de restablecimiento o de curación que tan llamativamente presiden el cuadro clínico de la esquizofrenia. Está hablando del delirio acá, en este caso. como intento de curación. Debiendo conformarse con las palabras en lugar de las cosas, ¿no? Y termina diciendo, bueno, y va a ubicar la diferencia justamente en el caso de la represión, donde tiene que permanecer transitable ese camino entre representación palabra y representación objeto, ¿no? Termina diciendo, con humor, Freud, dice, cuando pensamos en abstracto, nos exponemos al peligro de descuidar los vínculos de las palabras con las representaciones cosa inconscientes. Esto quería tener, la representación cosa es la ligazón con el inconsciente, con lo inconsciente, ¿no? No es ningún objeto ni ninguna cosa de la realidad. Ese es el lazo que tiene que enunciación. Entonces dice, corremos el peligro de descuidar los vínculos de las palabras con las representaciones cosa inconsciente. Y es innegable que entonces nuestro filosofar cobra una indeseada semejanza en su expresión y en su contenido con la modalidad de trabajo de los esquizofrénicos. Bueno, a ver, espero no haber caído en... Bueno, vamos a dejar acá. Un texto así, donde él está reformulando me parece que la dimensión de la psicosis, ahora la podemos llamar así, es lo que lo va forzando a esa modificación, ¿no? Y a ubicar esta cuestión de representación cosa. ¿De quién? Te paso te paso porque Sí, como que, pero está bueno para... le podemos también dar más tiempo, sí, ¿no? ¿Eh? Claro, No, sí. pero bueno, pregúntenme. Una reunión. La última reunión, ahí está la última. No, pero está bueno para charlar entre todos esto. Volvemos al texto, ¿sí? Una de las preguntas que aparecen, sí, una de las preguntas que aparecen también de alguna manera dirigidos o llevados por Lacan, empezar a poder diferenciar, que acá Freud a veces los mezcla, que es Sachvorstellung, Objektvorstellung, objeto, bueno, cosa, objeto y Ding. Las tres cosas. Entonces yo me fui un poquito a buscar algunas
Porque a mí me parece que el ejemplo pivote de acá es el de los granitos. Ah, yo no lo traje. Porque me parece que es el que muestra justamente que los agujeros que le producen es la cosa. Ahí está la cosa, digamos, ese es el agujero para un neurótico, qué sé yo, que tenga un agujerito no es la cosa. Para el esquizofrénico, sí, y el ejemplo es maravilloso, es hermoso, quizás lo podemos retomar. Acá yo no me detuve. El de los comederos por el tiempo. que se saca, no quiere salir, tiene como un problema de vergüenza de salir a la calle porque tiene la cara, la piel, digamos, fea. Entonces, no sé, habría que leerlo textualmente. Entonces empieza a sacarse y lo que sale está como identificado al esperma, digamos, al coito. Y después los agujeros que quedan a la vagina. Entonces, no hay representación de objeto, sino es la cosa. Está toda la sexualidad de así. Sí, Saje, Object y Ding. Es objeto, claro, pero entonces me fui un poquito al diccionario y con la ayuda de lo que uno más o menos, a ver, un poco sabe o va articulando, hay que diferenciar entre cosa y objeto, desde lo cotidiano, ¿no? El objeto es inanimado y carente de vida. La cosa, ¿dije cosa o dije? No, la cosa. La cosa es la cosa inanimada y carente de vida. Que sería das Ding en alemán, ¿no? Sería das Ding. Y el objeto, que puede ser Sache, Objekt, y que acá aparece indistintamente, a veces aparece como Objekt, a veces aparece como Sache, puede ser materia de conocimiento o de sensibilidad, o sea que está el sujeto ahí, que dice algo sobre ese objeto o esa... el tema, la dificultad, es que Sache en alemán se traduce por cosa. Entonces, la Sache y el objeto están siempre en relación a un sujeto que dice algo sobre ese objeto. Pongámosle objeto y no le pongamos Sache. Pero Sache también es objeto. Esto es una Sache. Claro. Y es un objeto. Entonces, también, eso es también, claro, es también asunto, pero acá se refiere a objetos, a los materiales. Se lo reconoce estando ahí en la realidad, ¿no? La Sache y el objeto. Forma parte del proceso de conocimiento, es decir, que se necesita un sujeto que reconozca ese objeto. Pertenece al orden de la experiencia. Bueno, puede conocerse. En cambio, la cosa, las things, que es inanimado, carente de vida, que no se le reconoce elemento subjetivo, y que acá, por momentos, es Vorstellung, ¿sí? Ese problema con las traducciones, no pertenece al orden de la experiencia y no puede conocerse. No es que exista objetos por un lado y cosas por el otro. Ambos refieren a los mismos elementos que componen la realidad. Entonces, acá me parece que se puede leer como que la palabra es la cosa, con el ejemplo este de los comederos. Sí. Pero justamente lo que él plantea es lo contrario, lo que va a plantear Freud. La palabra es la cosa, digamos, no hay, en lugar de la cosa, en lugar del objeto, ¿sí? Está la palabra, y la palabra pasa a ser la cosa. Yo no entiendo así. A ver, lo que digo, oiga, el texto, cuando Freud modifica, vuelvo un poquito sobre esto, lo que él plantea acá, cuando él ubica la diferencia en el decir esquizofrénico por este predominio de la referencia a la palabra y no a la cosa, por sobre la cosa, o no a la cosa, desconectada, es donde él se va a haber llevado a decir, o a hacer ese cambio, ¿no? Hablaba
de que en la esquizofrenia son resignadas las investiduras de objetos, ¿no? O sea, no hay lazo social. Digamos, Claro, no hay lazo términos. social. No hay discurso, no hay lazo social. Están resignados los lazos. Bueno, ahora modifica eso que parecía sencillo, en la neurosis están conservados en la fantasía, los lazos libidinales, y en la psicosis no. Ahora va a decir que no es así, que hay que dividir en dos lo que llamaba representación objeto, ¿no? O sea, las investiduras de objeto se dividen en dos, que sería la representación objeto y representación palabra y representación cosa. Ya no la llamo objeto, porque el objeto está dividido, para decirlo mal, de ese modo. Entonces, y en la esto es lo que él trae, digamos, muy puntualmente, porque en la esquizofrenia queda subrayada la representación palabra y la representación cosa, que acá la llama así, ¿no? Es la que no estaría desconectada. Por eso la palabra el extrañamiento que produce. Claro. Por eso la palabra tiene significado. Claro, es extrañamiento y no hace lazo. El delirio, digamos, el delirio esquizofrénico no hace lazo. A diferencia de otro decir, no sé, pongamos, aunque sea un poco delirante, como decía Freud acá, cuando nos ponemos a filosofar, pero de todas formas, justamente la diferencia es que el delirio no hace lazo con el otro. Pero también ahí no sé qué. Sí. Ah. No, porque me quedaron las personas. Que tenés que acertar porque no llega. Que me parece importante esto que vos ubicabas en relación a, en el caso de la esquizofrenia, se nos impuso el supuesto de que tras el proceso de la represión de la libido, quitada no busca un nuevo objeto, sino que se recoge en el yo, y habla de este narcisismo primario carente de objeto. Eso me parece... Psiconeurosis narcisista. Pero ¿y cuál sería la diferencia entonces en el caso de la esquizofrenia y la melancolía? Bueno. No, bueno, pero lo pensaba en términos de esto, ¿no? De la relación entre la representación cosa y la representación palabra. Porque para la melancolía también él habla de un narcisismo primario, ¿no? De una fase en donde la libido retraída va al yo. ¿Sí? Claro, pero digo, ese narcisismo carente de objeto. Pensaba esto que vos planteabas de este vínculo en relación a la representación palabra, ¿no? Digo, porque si no, ¿cuál sería la diferencia? Con la melancolía. Con la melancolía. Porque en otro caso se agota. El yo como reservorio libido está siempre, es diversión. Pero a mí me parece que hay algo que en la esquizofrenia se agota respecto de ese narcisismo, que no así en la melancolía. Por eso cuadro intermedio va a ser después. No es una psicosis, pero tampoco es una neurosis de transferencia. Supongo que es la identificación al objeto, digo, duele melancolía, ¿no? En juego también. Sí, no. Sí, no, me parece que la pregunta me parece que da para mucho trabajo, porque como vos decías, estamos tomados, claro, estamos tomados por las conceptualizaciones de Lacan que aclaran mucho más, y Freud está construyendo, ¿no? Yo lo único que logré entender de este asunto es cuando, porque se ve mucho en la clínica, con esto de mirar con otros ojos, eso es metafórico. Pero para el psicótico es literal. Me cambió los ojos, ¿no? Muchacho que yo atendía, cuando ya estaba mejorando, igual, miramos unas fotos del diario
donde se veía militares, era la época del proceso militar, y decía, se reunieron los altos mandos. El diario decía, era una foto, pues yo leía el diario con él, por ahí, bueno. Y él me dice, mira la foto y me dice, pero no eran altos. Claro. Yo lo miro y le hago una cosa así y me dice, ¡ay! No me di cuenta. Ahí estaba mucho mejor, obviamente, y ahí entendió que era una metáfora. Entendió mi gesto como que salí de ahí, salí de ahí. Bueno, era un muchacho que ya con muchos años de trabajo de análisis. Bueno, nada, para hacer algo. Sí. Eso, Ahí está, me acerco un poco. sí. Celia, una de las cosas que a mí me cuesta seguir en el desarrollo que fueron haciendo, que está buenísimo, la ubicación en el tiempo, con las referencias, está perfecta. Pero lo que me rompe la cabeza, e insisto, y ahí se complica la lectura que hacemos acá, es esta cuestión del estatuto que tienen las representaciones en las distintas instancias. Porque dice, bueno, pero entonces ahora tenemos que pensar que en el inconsciente hay representación de cosas y la representación de palabras se une en lo preconsciente, consciente. Lo cual indica de alguna manera una orientación terapéutica, ¿no? Bueno, hacer consciente, ponerle palabras, diríamos. Claro, pero estamos tan pregnados por el hecho de incluir los significantes, y que no es lo mismo entonces representación de palabra que significante, porque la representación de cosas que están en lo inconsciente, entonces no son significantes. Ahí me patina la argumentación para tratar de seguirlo. Esa es una dificultad. Ahora, de todas maneras, insisto, él está trabajando, se da cuenta de que hay algo muy diferente en el funcionamiento de la psicosis, lo trae como puede, pero está permanentemente pensando en eso. Y hay una llamada interesante a la adición metapsicológica, que seguramente en otras reuniones van a trabajar, porque él plantea que directamente la esquizofrenia y hace una diferenciación metapsicológica. Entonces, el pensamiento en el trabajo del sueño se mantiene. Se figura, se usan imágenes para la figuralidad, pero esa no es la representación de cosas regida por el principio primario. En la esquizofrenia, dice, a diferencia del sueño, los pensamientos se desarrollan, se organizan. La representación palabra es tomada con los principios del proceso primario. Entonces, ahí se marca una diferencia metapsicológica clarísima. Con el sueño. Claro. Hay diferencias. Quedaba pegado. Claro, diferencias psicosísticas, neurosis, decíamos. El inconsciente, el proceso primario queda claro. Pero es un trabajo que él está haciendo, se le nota que lo va elaborando como puede. Claro. No, claro. No. Aquí está ahí en el no, listo. No, me recordé el trabajo donde lo que plantea, ay, cada vez queda pegado. Lo que plantea es que lo que diferencia finalmente la psicosis de la neurosis es la forma del retorno. Ahora me olvidé el nombre del artículo, pero dice, bueno, la pérdida de la realidad es mayor o menor, pero es pérdida de realidad en ambas estructuras. Sí. Lo que sí es diferencia es la forma del retorno. El retorno a lo reprimido o el retorno a lo real. Pérdida de la realidad en psicosis. Muy bien, muchas gracias. Sí. Yo entiendo que ahí él pone, digamos, el ancla. Es la forma del retorno, el modo. El modo de relación, la forma o el qué. ¿Qué retorna ahí? La forma. Esquizofrénico, que su brote lo tuvo cuando la mamá entra al cuarto de psicología y dijo: en este cuarto hay una cucaracha y la pisó. Y ahí se brota. Entonces pensaba en eso,
¿no? ¿Qué retorna? Si tomamos Lacan, claro, retorna a lo real. Freud dice de afuera, ¿no? Pero del exterior. El flow del exterior es lo que Lacan Es lo que, ubica como claro, que queda como real. real. No, en cambio, la represión retorna a lo simbólico y imaginario, digamos, conforma el síntoma. Pero lo real es la alucinación. Patricia quería hablar. Osvaldo, Patricia. Ahora no, solo un comentario, que el retorno también Freud lo utiliza para ubicar el retorno del lazo, ¿no? En el delirio es como se vuelve a reconectar con el mundo. Y en el caso de la neurosis también, digamos, es en el fantasma, digamos, donde retorna y se aloja la cuestión del lazo freudiano libidinal. Ahora, Osvaldo. Patricia, perdón, Patricia, ahora. ¿Cómo la escuchamos? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Se escucha o no? ¿No se escucha? ¿No escuchan? No, bueno. Está bien. ¿No se No la escucha? escuchamos. No te escuchamos, Patricia. Estás muteada, dicen. Yo no sé. No importa. No pasa nada en tu... Bueno, Patricia no puede. Ay, vos nos escuchás, ¿no, Patricia? ¿Nosotros? Sí. O sea, es un problema de ella. Ay, es tu máquina. A ver, desconectalo de nuevo. Por WhatsApp, manda mensaje de un audio. Acá la flechita. Ah, por WhatsApp ya lo saqué. Mandanos un audio por WhatsApp y te lo... Ok. A ver. No, yo lo que decía, para mí es re complejo el tema. Y una de las cosas que estaba tratando de entender Ahora lo vamos a escuchar. es Ahora, que eso grabalo y justamente, bueno, nada, la asignación director de vida baja, esta cuestión de que evidentemente aparece la enfermedad posterior a cómo aparecería en la neurosis, ¿no? Como que Es un los poquito brotes casero. neuróticos se dan a partir de la adolescencia. ¿Cómo hacen para participar de cierta realidad, no? No sé si No, acá María Luz dice que pasemos el micrófono cuando hablamos. No, ya está, Celia, todo eso ya pasó. Espero que no sea muy largo, Patricia. ya está. Mándalo. Ya lo mandó. Ya. No, lo que decía, a ver, Marta, dos cosas, ¿no? Esto de la cuestión de la representación palabra de la esquizofrenia, que sería lo simbólico sin lo simbólico, esta desconexión, o sea, como tomar como el soporte de lo simbólico sin la metáfora. Eso es lo que a mí se me recompensa. Osvaldo, si no, habla vos, mientras ella va para, digamos, la enfermedad se despierta en la adolescencia o más adelante. Mucho más adelante que las neurosis infantiles, ¿no? Estas preguntas que me hago, ¿no? No, está bien. Pará, no, ya está. Llegó lo de Patricia, perdón. ¿Dónde qué te pasa? Lo leo, espérate. No, lo que decía, a ver, Marta, dos cosas, ¿no? Esto de la cuestión de la representación palabra de la esquizofrenia, que sería lo simbólico sin lo simbólico, esta desconexión, o sea, como tomar como el soporte de lo simbólico sin eso simbólico, sin la metáfora. Eso es lo que a mí se me recomplica. Y además, ¿cómo hace el esquizofrénico para, digamos, la enfermedad se despierta en la adolescencia o más adelante? Mucho más adelante que en las neurosis infantiles, ¿no? Estas preguntas que me hago, ¿no? Perfecto, ahora pasamos a la pregunta de Osvaldo y después contestamos todo, si podemos. Sí, yo quería plantear algunas cuestiones que
que me parece que tiene un sesgo siniestro lo que voy a decir, pero tiene, claro, claro, estamos hablando del tema. Este tema con Tausk, ¿no? Que el tipo se suicida, a mí siempre me pareció bastante parecido a lo que le pasó a Suri con Lacan. Porque el tema que estamos tratando es un tema realmente complicado, es un tema sobre todo mucho más complicado para el tipo, para el pobre tipo, que es un psicótico. Porque realmente el psicótico se pasa la vida tratando de hacer algo con el agujero tremendo que tiene en su cabeza. Es un agujero, es una anfractuosidad, es un precipicio, es un abismo, que no tiene nada que ver este agujero con lo que es la natural y ansia en el lenguaje que tiene el neurótico. Creo que ahí hay una diferencia que para mí es central. Para mí es central, porque en ese sentido yo creo que en este sentido hay que apoyarse en Lacan, digamos, porque es cierto lo que ocurre acá. Acá lo que estaba haciendo Freud era ir haciendo una teoría en función de lo que él iba sacando en la red de la clínica, iba sacando en la red y iba encontrando lo que iba encontrando. Esto a mí siempre me lleva a esta cuestión. Me lleva a esta cuestión que para mí es central en hacerse la pregunta. La pregunta para mí es posible el psicoanálisis en la psicosis? Estoy hablando del psicoanálisis. ¿Es posible? Bueno, yo tengo una respuesta. Para mí no es posible. Para mí no es posible. Porque el momento en que se produce el momento de la alucinación o el momento en donde el psicótico está directamente hablando en su delirio, es un tema que tiene que ver con lo real. Es decir, es un tema que él está tomado en ese momento por la situación real. Cosa que tampoco esto por ahí puede llevar, o me parece que lleva mal, pensar que no es posible tratar de trabajar con la palabra, digamos, con la psicosis. Tampoco, ¿por qué? Porque esto mismo lo dice Freud cuando plantea Schreber, en el sentido de que el psicótico cuando está tomado por el brote, en ese momento no es posible hacer clínica psicoanalítica con él. En ese momento hay que apoyarlo, hay que seguirlo, hay que de alguna manera sostenerlo. Pero hace falta un psicoanalista. No, hace falta un psicoanalista. Pero claro, te estoy diciendo, bueno, pero por eso, te estoy hablando pensándolo. Claro, bueno. Pero por eso. Pero ocurre que cuando está fuera, cuando el tipo está siendo, por ejemplo, presidente del Tribunal de Sajonia, en ese momento está fuera de la producción. En ese momento está fuera de la producción. Entonces, en ese momento es posible que en ese momento el tipo, un poco lo que vos decías, un pibe trabajado en este sentido, se puede dar cuenta que dice, alto, pero, me di cuenta. Ese darse cuenta tiene que ver con lo que el psicoanalista ha podido trabajar en el momento en que el paciente no está brotado. O sea, con lo cual lo que quiero decir ahora medio se contradice con lo que dije anterior. Pero no, quiero decir, no es que uno está corrido de ese sitio, pero tiene el instrumento que da el psicoanálisis. Efectivamente, que no lo tiene, digamos, el DSM-4. Esto es así, un tipo que te maneja con el DSM-4. Creo que esta es la diferencia. Del momento de curación, ¿por qué? Porque en el momento que él, es decir, él con el delirio armó la catedral
que intenta sostener del agujero que tiene abajo esa catedral. Porque en ese agujero el tipo no puede agarrarse de nada. Se agarra de lo que puede armar. Entonces, está claro que vos no le podés tocar ninguna palabrita de eso, porque se va al carajo. Se va al carajo. El tipo, al tipo delirante, no le podés sacar el delirio. Si le sacás el delirio, se va a la mierda. Es con lo que se está sosteniendo. Recordé dos ejemplos de la época que estaba trabajando en la sala de psicóticos de Lanús, y son dos cosas diferentes a ver qué tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Bueno, uno era un muchachito de unos 14 años, porque claro, los traían o sacaba del colectivo la policía y los traía, o eran ese tipo de casos así, de esa gravedad. Bueno, pero este muchacho entonces, que además atendíamos, se llamaban coterapias, digamos, había un psiquiatra y el psicólogo en ese momento, el psicoanalista, y escuchábamos y bueno. Y entonces este muchachito, teníamos, bueno, yo tenía las uñas pintadas de rojo, por desgracia, y bueno, dije desgracia, ¿no? Bueno, y además teníamos en el hospital unas carpetas que la tapa era negra, de plástico negra, y así entré al consultorio. Me tuve que ir, porque él me dijo, esas uñas rojas, eso negro, él estaba bien brotado y no había hecho ninguna restitución con delirio. Así que me tuve que ir, no se pudo hablar nada. El otro caso, que trabajamos mucho tiempo, era de un maestro, pero también apicultor. Entonces, él había construido su delirio en relación a la vida de las abejas. Abeja madre, ¿no? Toda, entonces, la reina, bueno, entonces todo eso permitió otro tipo de trabajo. Pero esto del rojo y de lo negro iba directamente a la muerte, solo que no estaba la palabra muerte ni ningún relato. Esto por la falta absoluta de la metáfora, ¿no? Sino que rojo y negro es. Eso es lo que quería. Tampoco está la representación. Porque ahí no hay representación. Te toca Argentina y me ayudas. Sí, voy a seguir con eso. Me parece ejemplar, digamos, cuando yo dije que la palabra es la cosa, no estoy diciendo que la palabra mata la cosa. No hay cosa, no existe, no hay. Lo que hay son palabras. Pero cuando digo la palabra es la cosa, me parece que tiene que ver con el ejemplo que trae acá de los medios, con el ejemplo que trae ahora. Negro y rojo son significantes, pero es la cosa que no es que es una metáfora o está en lugar de la cosa, no, es. En ese sentido yo decía, la palabra es la cosa, no que la palabra mata la cosa y después bueno, eso, claro. Pero está en línea con lo que había que contar antes, como que no están. Exactamente, sería eso. Entonces, por ahí me parece interesante nuestra oportunidad de volver a leer el ejemplo que fue en este artículo y después, seguramente en Amor Robusto también
que no están ballesteros, hay un anexo que se llama Palabra y Cosa. Que debe ser interesante. Yo no lo leí. Pero ahora vos te referís Ahora yo me a saque o a... Y bueno, sería el link lacaniano y también el freudiano. Pero Sage, como está la confusión de Sage, esto es Sage y esto es otro. Eso no es también, es con link, se traduce perfectamente por cosa. No, pero Sage y objeto son. ¿No? Y la Sage también es el asunto. Entonces en español tenemos la palabra objeto y la palabra cosa. Claro. En la Pero alemana no, hay tres. hay dos para objeto y hay otra para cosa. Pero lo que yo quería, digamos, volver a insistir sobre esto de la palabra es Claro, sí, tiene esa. La Graciela, Sí. a ver, pero me tocaba a mí. sí, Bueno, no, yo quería decir que acuerdo con lo que planteó Osvaldo, pero ¿qué es lo que sí hacemos los psicoanalistas? ¿No? Como decía Celia. Por ejemplo, no confundir el delirio con el fantasma. ¿No? Lacan especifica clarísimo, el delirio va a intentar bordear el agujero de la conclusión, no es el fantasma. Entonces no se pongan a trabajar con el delirio como si fuera el fantasma. Ahí enloqueció, ahí enloqueció. Sí, sí, sí. Bueno, exacto. Y lo otro, que también me parece que se pudo pensar desde el psicoanálisis, es que ¿por qué por ahí en la infancia o la adolescencia se puede hacer alguna cosa? Porque son los dos momentos donde se trata de lo pulsional, produciendo ahí toda una transformación, se podría decir, en el sujeto. Entonces, si uno lo puede pescar ahí, quizás se pueda justamente anudar algo del lenguaje con la pulsión, ¿no? Bueno, claro. Ahora, Marta. Ah, no. Bueno, seguimos.